Muy buenas noches. La Superintendencia de Industria tomó hoy una decisión que jamás ha tomado. Multó a Movistar, la compañía telefónica, y le impuso además la obligación de devolverle dinero a los usuarios. Eso nunca había ocurrido, que yo sepa. Nuestro invitado es el doctor Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio. Eso nunca ha existido, ¿no? Pues mire, Yamid, esa es una decisión sin precedentes en la historia de la superintendencia, fundamentalmente no por el valor de la multa, porque la superintendencia ha puesto multas mucho más importantes y valiosas, pero por la orden que se le da a Movistar como operador de telefonía móvil en Colombia, de devolverle a más de 208.000 usuarios en Colombia la suma de 30.000 pesos debidamente actualizados por el cobro irregular que esa compañía les hizo cuando esos ciudadanos pretendieron ejercer un derecho que es cambiar de modalidad, es decir, pasar de un plan de postpago a un plan prepago. Cuando la regulación de la CRC, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en el régimen de protección de usuarios, prohíbe los cargos adicionales para el ejercicio de esa decisión de cambiar de modalidad de pospago a prepago. ¿Pero qué era lo irregular que hacían? Pues sencillo, usted tiene un teléfono pospago, sí, va a Movistar, sí, y dice yo de ahora en adelante lo quiero prepago. Sí. Y entonces Movistar le decía, si usted quiere cambiar de modalidad de pospago a prepago, tiene que cancelar la suma de 30.000 pesos para que haga una recarga inicial de su teléfono en prepago. Y ese ciudadano pues le decía a Movistar, pero es que yo no necesito la recarga, yo no quiero la recarga, no necesito los minutos, no me quiero gastar 30.000 pesos comprando unos minutos en una recarga. Y le decía, si no los compra, pues no puede mutar de modalidad de pospago a prepago. Y eso, Yamid, está absolutamente prohibido, no por la Superintendencia de Industria y Comercio, sino por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que es la que establece las reglas de protección a los consumidores en ese sector de la telefonía móvil. ¿Y cómo se hace en adelante, doctor Robledo, para que Movistar devuelva ese dinero? Pues la suma aproximada que Movistar tiene que restituirle a esos 208.000 ciudadanos equivale aproximadamente a 6.000 millones de pesos. ¿Qué tiene que hacer Movistar? Tiene que, en los próximos 20 días, la superintendencia le ha dicho, tiene que confeccionar, tiene que elaborar una lista en donde incluya el nombre y la cédula de la persona a la cual usted le cobró 30.000 millones de pesos, 30.000 pesos sí, por el cambio de modalidad. Una vez haga la lista debidamente auditada y con la firma del representante legal de Movistar, la remite a la Superintendencia de Industria y Comercio y usted, Movistar, la pone en su página web, la publica en un periódico de amplia circulación, la pone en todas sus oficinas y cuando los consumidores vayan, que se encuentran en esa lista, el consumidor mirará Pablo Felipe Robledo, cédula de ciudadanía tal, dice entonces yo fui víctima de esto que fue sancionado por la Super, tengo derecho a que me restituyan 30.000 pesos, voy a una oficina de Movistar y me tienen que restituir el dinero. Y el dinero lo tienen que restituir en dinero o algo que equivalga al dinero, no pueden ser obviamente ni palmaditas en la espalda, ni canciones, ni besitos. ¿Y la multa por qué fue? No, pues la multa es por eso, porque como hay una infracción a los derechos de los consumidores, pues el régimen establece una consecuencia que es una multa. Entonces, lo obvio y natural y lo que la superintendencia por lo general hace es imponer una multa. Pero usted ha visto que la gente de una u otra manera frente a lo que hace la Super dice, pero ¿cuándo le van a devolver la plata a los consumidores, etcétera, etcétera? Lo que pasa es que en las investigaciones no siempre están identificados o son identificables las personas que son víctimas de la violación del régimen de competencia, la violación del régimen del consumidor. Aquí están identificados. Sabemos exactamente que son 208.274 usuarios. Sí. Entonces, como sabemos que está Pedro Pérez, Juan Ramírez, María Restrepo,
pues estamos diciéndole, devuélvale a esas personas la suma de 30.000 pesos, porque la investigación están plenamente identificados y es la lista que tiene que confeccionar con total detenimiento Movistar en los próximos 20 días. ¿Y usted dónde sacó la lista, doctor Robledo? Nos la entregó Movistar en la investigación. Usted la pidieron. Claro. En el curso de la investigación, ¿por qué inicia? Es decir, Movistar tiene la lista de los usuarios Claro. que fueron víctimas de lo que usted llama Sí, señor. Estafa, engaño. ¿Cómo es la Un palabra? atropello. Atropello. O la violación a un derecho que tenga como consumidor. ¿Cuál era el derecho que tenían los colombianos? Con Movistar, si estaban en pospago, podían pasar a prepago sin tener que pagar ninguna suma adicional y les cobraron 30.000 pesos disfrazado a través de una recarga Sí. inicial. Sí. Y los otros operadores no lo están haciendo. Recarga. Mire, verá que es que no hay ninguna investigación contra otro operador. Recarga que imponían. Claro, y lo condicionaban. Si usted no paga los 30.000, No. no puede pasarse de pospago a prepago. Y Movistar sabía que estaban investigando eso. Claro, lo sabe desde hace rato. Esta es una decisión, y que es una gran pregunta, porque esta es una decisión de segunda instancia. Esto no es un pliego de cargos, esto no es una sanción de primera instancia que tiene recursos, esto es una decisión de segunda instancia contra la cual ya no procede ningún recurso ante la Superintendencia ya no hay de Industria y recurso. Comercio. ¿No? Ya Movistar ejerció durante 2 años su derecho de defensa. Recurrieron. Claro, cuando fueron sancionados en primera instancia, interpusieron reposición y apelación. Ah. Y esto que hoy comunicamos al país, lo Es estamos definitivo. comunicando, ya es la resolución del recurso de apelación, es decir, que esta decisión está en firme y esta decisión no hay camino distinto que cumplirla. Pero entonces, mira, doctor Rodeo, eso sí no lo sabía yo. Es decir, esta sanción o la sanción ya le había sido impuesta hace 2 años. Hace aproximadamente 6 meses en primera instancia. El pliego de cargos es de hace 2 años. Y la Se sanción- adelantó toda la investigación, terminó con una decisión 6 de primera años. instancia hace 6 meses. Recurrieron 6 Y meses. recurrieron y ya estamos resolviendo hoy la es segunda definitiva. instancia. Ya es definitivo. Ya no hay apelación ninguna. Ninguna. Y entonces, durante el lapso que transcurrió, desde cuando la superintendencia sancionó por esa Sí. irregularidad hasta hoy, ellos siguieron cobrando el paso de pospago a prepago. Sí, mire, ¿Lo siguieron cobrando? esa es una pregunta que yo no le puedo contestar en este momento porque podría estar faltando a la verdad, pero lo que sí le puedo decir es qué dijo la superintendencia. Nosotros en un momento de la investigación, antes de adoptar la decisión de primera instancia, le dijimos, mándenos la lista de las personas a las cuales les cobraron Sí. 30.000 pesos por el cambio de pospago a prepago. Sí. Nos mandaron una lista y en esa lista hay 208.274 Sí. usuarios. Pero esa lista tiene un corte a febrero del 2015. Por eso la orden de la superintendencia que hoy comunicamos dice, esos 208.000, pero también meten en la lista a todo aquel al que usted le hayan cobrado los 30.000 pesos desde marzo del 2015 Hasta hoy. hasta hoy. Y esperamos que no lo siga haciendo. Y si no, Pues otra investigación y... Pues, y otra multa y la misma orden. Pues, exacto. Es decir, Movistar debería ya de una vez... Pues yo lo que creo es que, pues, como cualquier empresa seria, cuando tiene una práctica, la autoridad le dice que esa práctica es ilegal, pues debe cesarla. ¿Y ellos han respondido algo? Mejor dicho, la apelación que ellos interpusieron, ¿sobre qué se basó o qué dijeron? No, pues ellos dijeron que era un cobro legal, que la regulación de la CRC no prohibía lo que la superintendencia estaba diciendo que era presuntamente prohibido y que simplemente era una invitación a los consumidores para que recargaran con 30.000 pesos. Y la superintendencia demuestra que no es una gentil invitación sino que era un condicionamiento. Y tenemos varias comunicaciones en el expediente de grabaciones entre los consumidores que llaman al call center tratando de hacer el cambio, y están las transcripciones en el expediente en donde claramente se ve que es una actuación sistemática de política empresarial para condicionar los cambios de pospago a prepago con el pago de una recarga inicial de 30.000 pesos, lo cual, repito, viola el régimen establecido por la CRC. Lo que Movistar tiene que hacer a partir de ahora es comunicarle a todos los usuarios, sí, a quienes cobró este recargo, que les será abonado o devuelto en efectivo lo que tiene que hacer una lista y publicarla. Y la gente que esté en la lista, pues
Pablo Felipe Robledo ve que está en la Pero lista, mientras uno llama a ve- Movistar, sí, pero es fácil porque está en la página web, va a estar en los periódicos, ok. va a estar en la página web de la Superintendencia de Industria Pero y Comercio. 204.000 nombres. 208.000. Pero bueno. Bueno, pero en orden alfabético, eso es fácil buscarse en orden alfabético. Sí, pero necesita 10 páginas. En desorden nadie se encuentra, pero en orden alfabético sí se encuentran. Y entonces uno le dice a Movistar, yo quiero que los 30.000 pesos me los entregue en efectivo, quiero que me los compense con una factura, o me someto al procedimiento especial de consignación bancaria o lo que sea que establezca el operador. ¿Ya usted no lo pueden demandar por abuso de autoridad? Pues claro, uno lo pueden demandar hasta por lo que no ha hecho. Pues por eso. Pero Eso no lo ha hecho, pero lo no, pueden demandar. pero pues, obviamente, mire, los funcionarios públicos cuando actuamos y cuando no actuamos también, Sí, pero claro. ¿cierto? Mucho más cuando Hay no- unos funcionarios públicos muy importantes que han sancionado a la Procuraduría Por dizque no actuar. por no actuar. Dizque Y por- otros por actuar. Entonces yo estoy sometido a lo mismo, a que me investiguen penalmente, a que me investiguen en la Procuraduría, y tengo investigaciones. por haber sancionado. Yo tengo investigaciones en la Procuraduría en el tema del azúcar, en el tema de la vigilancia privada, en la Fiscalía tengo unas tantas. Pero si un funcionario público es temeroso de actuar porque le teme a unas eventuales denuncias Apague y y demandas, pues Apa- déjele el cargo a quien no le tema actuar. A ver, doctor Felipe, en un momento seguimos adelante con lo siguiente a propósito del azúcar. ¿Eso en qué paró? Porque usted ha visto que el aumento del precio del azúcar ha sido en el kilo, quiero decir. Sí. Entonces hay quienes dicen que los fabricantes de azúcar están recaudando la multa que usted metió con un aumento de 40% en el precio después de comerciales. Mira, doctor Rollo, antes de pasar al tema del azúcar, ¿qué pasó con la multa cuantiosísima que usted le impuso a Claro? A Claro le pusimos una multa de 87.000 millones por abusar de su posición de dominio. Sí. Esa multa fue hace aproximadamente 2 años y medio y fue pagada de manera inmediata con un solo cheque, Un cheque pagado antes de vencerse el plazo para pagar. y pagaron un cheque. ¿Sí? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto? De 87.000 millones. Oye, Multipliquen. no se Pero bárbaro. 87.000 millones representa para Claro el 1.1% de los ingresos operacionales. No se bárbaro. Nada. Pues nada, es una manera de decirlo, ¿no? Eso mismo, en otro país, hubiese generado una multa, no de 45 millones de dólares, que era en su momento la multa, sino una multa de 100 o 200 millones de dólares en cualquier otro país que tenga un adecuado régimen sancionatorio para castigar las infracciones a la libre competencia. Y todas las prácticas monopolísticas que fueron sancionadas desaparecieron. Es que ya cuando las sancionamos habían desaparecido, en el caso. Era una conducta que, en la que ellos habían incurrido, que ya había cesado. La corrigieron. Sí, ya la habían corregido antes de la sanción. Ahora, sobre el caso de telefonía, ¿es el único caso que hay de investigación? ¿Un ETIGO no hay nada? Miren, lo que pasa es que nosotros en temas de comunicaciones permanentemente estamos imponiendo sanciones por la propia naturaleza del negocio, la cantidad de abonados telefónicos, la cantidad de servicios, pero diríamos no son infracciones así exageradamente graves. Pero todos los días imponemos Hay sanciones a denuncias. todos los operadores, o sea, no, Hay denuncias. digamos, ese es el pan de cada día. Sí. Lo que sí hay que decir es que en materia de telefonía móvil ha habido una reducción sustancial de las denuncias que recibimos nosotros, de los casos que recibimos nosotros y un mejor comportamiento. Y hemos trabajado de la mano para mejorar con la CRC y con los propios operadores de telefonía móvil. Ahora, la pregunta del azúcar, doctor Ruedo. Yo no me atrevo a decir que los productores de azúcar de Colombia hayan trasladado a los consumidores la multa. Pero sí lo digo y lo reafirmo. ¿Qué lo dicen? No, reafirmo que el azúcar pasó de costar 1.400 pesos el kilo a costar 2.000 y pico hoy. Entonces yo le pregunto, ¿usted está investigando eso? Mire, nosotros impusimos una multa de 260.000 millones de pesos
Esa multa, hoy la Superintendencia de Industria y Comercio ya ha recaudado 210.000 millones de pesos. La mayoría de los ingenios pagaron toda la multa con un solo cheque, 0 días de mora, igual los altos directivos que sancionamos. Y algunas empresas, porque tienen derecho a eso, dando garantías de que van a pagar, pidieron un plazo para pagar, y ese plazo es de 3 años, 4 años, 5 años, depende del plazo que hayan pagado. Por eso solo están recaudados 210.000, faltan recaudar 50.000. El precio del azúcar en Colombia ha tenido un incremento. Del 40%. Aproximadamente. Sí. Hay gente en la calle, Sí. yo espero que eso no sea verdad, ¿Qué dice? que dice que subieron artificialmente el precio del azúcar, los ingenios azucareros, para pagar la multa de la superintendencia, entonces trasladarle a los consumidores, a las amas de casa y a los empresarios que compran azúcar, la multa de la super. Yo me rehúso a creer que eso sea así. Pero usted está investigando. Nosotros estamos investigando qué está pasando con el precio del azúcar. Es decir, para la superintendencia, y yo espero que esto no sea malinterpretado, para la superintendencia no es de preocupación que los precios de un determinado producto estén altos. Esa puede ser preocupación de otros, del ministro de Agricultura, del director del DANE, del ministro de Hacienda, del presidente de la República, pero no del superintendente de Industria y Comercio. Porque nosotros lo que investigamos y sancionamos es si los precios son reales o son artificiales. Sí. Si están caros pero son reales, no pasa nada. Si son caros y son artificiales, pasa algo. Entonces lo que estamos investigando es si hay unos precios artificiales en este momento en el mercado del azúcar o no lo hay. Pero lo que tiene que hacer este país con el azúcar, Yamid, es algo mucho más estructural. Debe cumplirse la orden de la Superintendencia de Industria y Comercio de revisar el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar, que la Superintendencia había dicho que se ha convertido en un instrumento para asignar cuotas de producción, que eso tiene al final un efecto alto en el precio. Y tiene que seguirse tomando decisiones para bajar los aranceles de importación del azúcar, para que pueda entrar azúcar de otros países, que, perdóneme Yamid, que le genere una presión a la baja al precio del azúcar en Colombia. Mientras eso no se haga, el precio del azúcar que van a pagar los colombianos va a ser alto en relación con el precio internacional del azúcar. Yo tengo entendido, doctor Robledo, que el Fondo de Estabilización del Precio del Azúcar lo paga el Estado como una compensación, como un estímulo a la producción de azúcar. No, lo pagan ellos. No lo paga ni siquiera el Estado, lo pagan ellos. Pero lo pagan ellos porque lo trasladan a los compradores de azúcar. Pero ese es un sistema que funciona para estabilizar el precio de acuerdo con cesiones y compensaciones no le paga por el exportar gobierno, sino el Estado. o vender en el mercado nacional. Lo pagan los consumidores, sí. El Estado. Sí, lo pagan los consumidores, y por eso es que nosotros tenemos un precio alto del azúcar. Es que el sector del azúcar ha sido un mercado, un sector ampliamente protegido por el gobierno, y esas protecciones lo único que han generado es un precio del azúcar alto en comparación con el precio internacional. ¿El fondo se requiere todavía? Yo creo que el gobierno tiene que reevaluar eso, pero por lo menos, por ahora, tiene que ir cumpliendo la orden de la superintendencia para ajustar al FEPA para lo que fue concebido. Pero el fondo fue concebido cuando Colombia era muy incipiente en producción de azúcar. El FEPA fue concebido en el año tal vez 99, por ahí en el gobierno de Pastrana, cuando el precio internacional del azúcar estaba en el piso. Ya hoy no. ¿Ya? Y entonces ya hoy el precio internacional no está en el piso. Lo que pasa es que ese era un instrumento que, a mi manera de ver, debe haber sido transitorio para sobrellevar una crisis del sector, se volvió permanente como todo en Colombia. ¿Usted no oye una frase que dice que no hay nada más permanente que lo transitorio? Sí. ¿Y usted es partidario de que el Ministerio revise eso? Sí, y lo están revisando. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa a propósito de denuncias, doctor Ledo, con Uber? Pues mire, la Superintendencia de Transporte ha venido haciendo un trabajo importante para investigar, y ya he puesto unas sanciones a Uber por violar normas que tienen que ver con el funcionamiento del sector del transporte. Y adicionalmente le ha pedido a la superintendencia, eso fue hace unos meses,
que investigue si detrás de la conducta de Uber hay alguna práctica anticompetitiva. Y es importante hacer claridad sobre que son dos cosas distintas. Yo puedo violar normas del sector transporte, pero no necesariamente con esa violación generar una práctica anticompetitiva. A veces sí, a veces no. Yo, por ejemplo, puedo violar una norma del consumidor sin que necesariamente con esa violación yo esté generando una práctica anticompetitiva, porque son regímenes jurídicos totalmente distintos, pero sí hay una investigación que está en etapa preliminar contra Uber en Colombia en la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Y Sí está investigando? Sí, estamos investigando si hay o no mérito para formular un pliego de cargos. Bueno, la parte final de nuestra entrevista que usted conoce. Una palabra, una pregunta con una palabra, una respuesta con una palabra. Movistar. Buena empresa. Claro. Empresa con problemas por mejorar. Una palabra. Un netivo. Alianza. Azúcar. Cartel. Cartel. ¿Qué fue lo que sancionamos? No, pero cartel. Una palabra con... Cartel. Sí, Terrible. cuadernos. Decisión pendiente. Hombre, a propósito de eso. Es que es una palabra muy difícil. No, sí, yo sé, pero digo, permítame dos. a propósito de eso, yo leí hoy en algún periódico del Siglo de la República, no recuerdo cuál fue, que Carvajal va a ser la única sancionada. No, yo no le puedo, esa no se la puedo contestar así. Lo que le puedo decir es que hay una investigación que está a punto de resolverse y falta unos pocos días, una semana, lo que sea, en donde hay 3 empresas involucradas en un presunto cartel en el Cuadernos. Kimberly, Escribe y Carvajal. Con Kimberly tenemos un acuerdo de colaboración, sí. Con Escribe un acuerdo de colaboración y con Carvajal no. Por eso, entonces Y en los próximos días vamos a decidir si sancionamos o no la existencia de ese cartel. Sí, pero si es blanco es Gadina lo pone. En otro programa hablamos de eso. Consumidores. El objetivo. Uber. Modelo de negocio por reglamentar. Una editorial. La pregunta para los televidentes, doctor Robledo, tiene que ver con lo que usted tocó muy tangencialmente. Uber. ¿Ustedes son partidarios de que la Superintendencia de Industria y Comercio investigue a Uber por violación de Normas de competencia. De normas de competencia? ¿Sí o no? ¿Uber tiene competencia? Uber tiene competidores, claro. Entonces, ¿para qué la investiga? Que están en el mismo negocio y el negocio de los taxis también. Pues entonces sí tiene competencia. Sí, claro. Ah, bueno, ya falló. Miren ahora noticias del día, el resultado del sondeo saldrá al final de la televisión. Noticias del día, edición central del Noticiero CM.